Hace unas semanas nosotros hicimos un programa junto a Raúl Baigorria, delegado de los choferes de las ambulancias del Hospital Castro Rendón. Creo sí, el hospital más grande que tiene Neuquén, el más importante, de una complejidad altísima, un centro neurálgico para entender la salud pública prácticamente en toda la Patagonia. A raíz de ese trabajo que hicimos, han intentado, o lo van a hacer, porque en realidad es una cuestión administrativa, un sumario por haber hecho ese programa derecho al legajo de este laburante, ¿no? Lo han amenazado, le han pedido que en 48 horas tiene que explicar por qué no se había invitado a subir a la ambulancia, que qué hacíamos ahí, y es muy llamativo que no se le dio trascendencia dentro de las autoridades del hospital público a las denuncias gravísimas que tienen que ver con el cuidado de la salud de quienes nos cuidan. Las estadísticas son aterradoras de cómo la primera línea, los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, bueno, ni hablar los choferes de ambulancia, son los que sufren el impacto de la pandemia en lo que se denomina malamente la primera línea. ¿Por qué digo malamente? Porque ya todos nos hemos olvidado del aplauso de las 9 y de agradecerle al personal de salud. Es muy llamativo que las autoridades, en vez de atender ese reclamo o incluso pedirnos un derecho de réplica, agreden al trabajador y lo amenazan con un sumario. Están viendo ahí la nota que le llegó. En estos días se va a realizar una audiencia pública en el ambiente de los diputados y las diputadas neuquinas para tratar este tema y para saber también cómo se trabaja, por lo menos en Neuquén, tan friendly que es para muchos temas. Cuando se habla de salud pública se pone automáticamente una mordaza a los laburantes. En el programa no hay ningún tipo ni de agresión personal, ni mucho menos, sino es un laburante contando que ni siquiera tienen ropa de trabajo, o hechos delicadísimos como que no hay enfermeros que trabajen dentro de las ambulancias. Todo el laburo lo termina haciendo o el camillero o el chofer. O se muestra claramente como el hospital Buquer Roldán directamente ni siquiera tiene un acceso como corresponde en un momento tan delicado como es el altísimo nivel de contagios que hay por el COVID en la Patagonia. Queríamos contarles eso y que tratándose el MPN ni nos sorprende que sigan agrediendo a las laburantes y a los laburantes. En Argentina existen causales de legalidad del aborto establecidas en el artículo 86 del Código Penal desde 1921. En diciembre de 2019, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó con resolución ministerial la actualización del protocolo de atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. En la página 42 se menciona el procedimiento de aborto medicamentoso y se nombra la combinación de mifepristona con misoprostol. Sin embargo, en Argentina no se cuenta con el registro de la mifepristona por parte de la ANMAT, la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas. Su aprobación y la producción pública de mifepristona es una deuda que el Estado debe saldar. Bueno, yo soy la ginecóloga más linda de Neuquén, me llamo Gabriela Luchetti. Trabajé 30 años como médica full time de planta del Hospital Castro Rendón de Neuquén. Los últimos 7 fui jefa del servicio de ginecología y ahora soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Comahue y además pertenezco a REDAS, que es la red de acceso al aborto seguro. La mifepristona es una droga que se usa para producir la terminación del embarazo. ¿Por qué sirve para la terminación del embarazo? Porque su efecto específicamente es unirse a los receptores de progesterona del útero durante el embarazo y bloquearlos. Al bloquearlo no tenemos efecto de la progesterona. La progesterona, a su vez, el efecto que tiene durante el embarazo es la hormona más importante en el primer trimestre del embarazo porque sostiene la nutrición del embrión en el primer trimestre y además produce una relajación de la musculatura uterina. Al bloquear los efectos de la progesterona, se produciría un aborto. Si ingerimos mifepristona, producimos un bloqueo. Básicamente ese bloqueo es local, se produce en el útero, ¿sí? Y entonces, al ingerir la mifepristona,
y bloquearse los receptores de progesterona, lo que se produce es la muerte y el desprendimiento del huevo. El problema es que ese desprendimiento de ese embrión no se termina de eliminar porque todavía queda el efecto residual de la progesterona, queda el útero muy relajado. Para eso necesitamos los efectos del misoprostol. O sea, la mifepristona nunca se usa sola, se usa únicamente asociada al misoprostol, ¿sí? Porque el misoprostol es el encargado de producir la contractilidad uterina que va a eliminar al embrión. A su vez, la mifepristona tiene un efecto adicional, que es el efecto que la mifepristona tiene en el segundo trimestre. Y este efecto adicional es producir por decirlo de esa manera, un fortalecimiento del efecto del misoprostol. Entonces, en el segundo trimestre es muy importante este efecto. ¿Por qué? Porque inhibe las enzimas que van eliminando al misoprostol. Entonces, inhibe estas enzimas, entonces tenemos más misoprostol disponible. Ese efecto es fundamental en el segundo trimestre, porque en el segundo trimestre no tenemos el efecto de la muerte embrionaria, ya no tenemos embrión, tenemos feto. Entonces, en el segundo trimestre, esa facilitación del efecto del misoprostol es crucial, y es crucial para las mujeres y es crucial para los equipos de salud. ¿Por qué? Porque acorta todo el proceso y lo hace mucho más amigable y confortable para la mujer y a su vez mucho más rápido y eficiente para el equipo de salud que está atento a lo que está pasando. El listado de medicamentos esenciales de la OMS es un listado de medicamentos que cubren más del 90% de las enfermedades que existen globalmente en el mundo, cubren las enfermedades más relevantes, más prevalentes y que más daño causan globalmente. Esos medicamentos que están en ese listado no solamente cubren esas enfermedades trascendentes para el mundo, sino que a su vez tienen que cumplir los requisitos de ser seguras, o sea, no causar daño, efectivas, o sea, con la mínima dosis posible producir el efecto buscado. Tienen que ser costo eficiente, o sea, lograr el efecto, ser efectivas con el menor costo posible y tienen que ser de calidad. Y la mifepristona los cumple acabadamente. Fue incluida en el año 2005 en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud junto al misoprostol, como si fuera una dupla de medicamentos, digamos, ¿no? Una dupla esencial. En un estado como el estado argentino, que reconoce la interrupción legal del embarazo, que tiene una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que aprueba el protocolo de interrupción legal del embarazo, que además nombra a la mifepristona como un recurso de primera necesidad, el Estado argentino debería hoy buscar todos los caminos conocidos para la aprobación de la mifepristona y el ingreso de mifepristona a la Argentina. Su existencia en la Argentina es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la figura de la interrupción legal del embarazo y favorecería enormemente el accionar de los equipos de salud en relación al aborto. ¿Por qué? Porque es una droga que produce aborto en el 98% de los casos en el primer trimestre y cerca del 95% en el segundo trimestre, con un mínimo porcentaje de complicaciones que apenas alcanza el 1%, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Por lo tanto, es una droga altamente segura y efectiva para lo que fue creada. Desde el movimiento feminista, el aporte que han hecho a los sistemas de salud, desde el conocimiento de la mifepristona y desde los buenos usos del misoprostol, es invalorable. O sea, es invalorable. O sea, hoy por hoy nosotros vemos equipos de salud que no saben usar el misoprostol. El aporte y el conocimiento
que han hecho las feministas en el mundo y en la Argentina particularmente es muy, muy fuerte, incluso hacia el conocimiento de la mifepristón. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos campaña en contexto de pandemia, inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital. Sin escuelas seguras, no hay vuelta a la presencialidad. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya.